Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y más gusto me da poder establecer esta comunicación con un joven talentoso, un analista, un consultor político. Juan Burgos, bienvenido. Toño, siempre tan generoso conmigo, sobre todo por lo de joven. Oh, estás muy joven Gracias, muchas todavía. gracias. Oye, Juanito, pues la verdad es que ya empezamos a entrar a una etapa más intensiva de la campaña. Ya vemos muy dinámico a los dos partidos que se están disputando la gubernatura y el poder en Sinaloa. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Toño, es una campaña bien interesante porque tiene varios componentes. El componente local, obviamente, de la gubernatura, las alcaldías, las diputaciones locales, pero no hay que perder de vista el componente federal y nacional. Ajá. Que involucra a los candidatos a diputados federales, ¿no? Sí. Que pues este año se renueva la Cámara de Diputados, y eso pues implica que en toda la República vamos a tener elecciones para candidatos a diputados federales, y en 15 estados vamos a tener elecciones a gobernador, ¿no? Entonces, pues aquí Sinaloa es una de esas entidades que tiene esta elección a gobernador, y pues francamente las encuestas apuntan a que es una elección de dos, ¿no? Por un lado está Rubén Rocha, que abandera las causas de Morena y del Paz localmente, sí. Y por otro lado está Mario Zamora, que abandera las causas del PRI, del PAN y del PRD en Sinaloa, ¿no? Y pues se ha partido en dos prácticamente el estado. Sin embargo, hay acompañamiento de otros candidatos, a diferencia, por ejemplo, de, como decirlo, el año 2006, perdón, del 2004, ¿no? Sí. Y el 2010, donde eran, como esta elección, elecciones de dos candidatos, ¿no? Sí, y bueno, la elección del actual gobernador Quirino fueron 3 candidatos, donde pues prácticamente 2 partieron el voto opositor para que Quirino ganara con bastante holgura su gubernatura, ¿no? Este es un proceso que está llevándose a cabo, siento yo, con mucha tranquilidad, con poca pasión. Las campañas, no sé si sea un tema de hartazgo, por más que le quieren meter pasión los políticos, el ciudadano se está portando un poco reacio al tema electoral. Vamos a ver con qué artillería salen ahora los candidatos y los partidos para cerrar en estas siguientes 4 semanas que quedan de proceso. Fíjate que coincido contigo, yo veo a unos ciudadanos que le están poniendo distancia, no están metidos en esa pasión que generalmente generan los procesos electorales. Y es más, lo siento un poco pues reflexivo a un sector que también es muy crítico, ¿verdad? Fíjate que yo creo que estamos viendo una suerte, Toño, de desamparo político en un sector muy importante de la población. ¿A qué me refiero yo con el desamparo político? Venimos de una historia donde en el 2000 votamos por el PAN, en el 2006 le dimos una segunda oportunidad al PAN, fallaron los 2 gobiernos panistas, sí. Le dimos en el 2012 una oportunidad nueva al PRI, una segunda oportunidad nueva al PRI, falló el PRI, con casos de corrupción muy escandalosos y con una clase política sumamente arrogante y frívola. Y ante la ausencia de más opciones entre el PRI y el PAN, mayoritariamente y de forma clarísima, se decidió por una tercera vía, que era López Obrador. Y mucha gente está sintiendo que está fallando también, igual o más que otros presidentes, lo que te lleva, o que al votante común lo lleva a pensar, pues que todos los políticos son iguales, que no importa qué color de partido votes, no te va a ir bien a ti, y sobre todo que no vale la pena pelearte con nadie. Pues al final del día todos los políticos van a tener
pues la misma suerte ya una vez en el poder, van a hacer lo que quieran o no necesariamente te van a beneficiar. Y yo creo que estoy sintiendo eso en la población y quizás es la razón por la cual estamos viendo unas campañas carentes de pasión en la parte social, en la parte del ciudadano. Los políticos le están echando muchas ganas. Yo veo a Mario Zamora muy activo, yo veo a Roberto Alonso muy activo. Los candidatos de Morena no tanto, están más pasmados o más apelidos a la marca, que es una marca muy, muy fuerte. Sí. Pero los candidatos de la alianza del PAN PRI PRD sí están muy, muy activos. Se nota que pues, vienen ellos remontando o tienen que remontar para ganar, pero esto no se ha traducido necesariamente en un ánimo popular como que se encendía en otros procesos. Yo creo que va todavía a tardar, estamos a 5 semanas, yo creo que ya faltando unas 2 semanas vamos a empezar a lo mejor a ver algunas expresiones de estos de pasiones, ¿no? Espero que así sea, Toño, porque fíjate que creo que no es cosa buena que no salga a votar la gente, ¿no? Creo que el principal enemigo a vencer es precisamente el abstencionismo, porque creo que en función en la que votemos, en la que nos pongamos de acuerdo a votar o para votar, en función de eso podemos exigir mayores resultados. Si un político se sabe votado por menos del 45% de la población, sabe que el otro 55% de la población es indiferente, entonces opera en función de la indiferencia y no opera en función de una exigencia social. Entonces creo que aquí el principal reto que tienen los candidatos, sobre todo para gobernador, es en llevar a votar a la gente. Y no estoy viendo ahorita realmente de ninguna de las dos partes un incentivo para ir a votar por uno o por el otro. Fíjate que agregándole otro aspecto a esto, la campaña ha adquirido un aspecto de carácter nacional, no tanto local, ¿no? Claro, porque esta es una suerte de referendo para la gestión de López Obrador y del gobierno de Morena, ¿no? Sí. Y es por eso que el componente nacional está muy presente, pero además hay escándalos nacionales que se ven traducidos obviamente en pequeños escándalos locales. Es decir, en Sinaloa yo he estado escuchando spots que mencionan, por ejemplo, el caso de Félix Salgado, sí, como una candidatura de Morena, ¿no? Sí. El caso de un violador, ¿no? Como ahorita que, por ejemplo, salió la hija de Félix Salgado, pues ahí se está usando esto en función de la circunstancia política. Entonces, es muy difícil quitarle el componente nacional, aunque sean elecciones locales. Y ojo, una cosa bien interesante, quien pidió o quien empujó más bien una reforma electoral con todos los dientes que tiene la ley electoral que tiene ahora y la concurrencia de elecciones, fue López Obrador. Así en el 2006, después de aquel supuesto fraude que él todos los días que puede dice que hubo fraude, nunca lo pudo comprobar. Sí fue una elección muy cerrada, pero pues ganó Calderón, ¿no? Y él nunca va a reconocer que le ganó Calderón. Siempre va a decir que fue un fraude. A partir de ahí se endurecieron muchísimo las leyes electorales. Y uno de esos endurecimientos fue la concurrencia de las elecciones para que no tuviéramos elecciones cada año o cada 2 años en todo el país. Y con esto ahorrar recursos del Instituto Federal Electoral, el entonces Instituto Federal Electoral, ahora el INE. Ahora, todas estas reglas se han ido endureciendo y son reglas que el mismo López Obrador hoy lo está respetando en la mañanera, cosa que pues es muy interesante porque él fue el impulsor de que, por ejemplo, los políticos no pudieran hablar en épocas de campaña, ¿no? Él fue el impulsor de que las campañas fueran concurrentes para que no se gastara tanto dinero. Y ahorita, bueno, pues tenemos este componente nacional donde si pasa algo en Guerrero, como ya pasó, tiene eco en Sinaloa, tiene eco en Nuevo León, si pasa algo en Nuevo León, tiene eco en toda la República. Entonces, pues todos estamos atentos, pero esa atención, de nuevo, Toño, no significa una suerte de pasión o de intención de ir a votar. Estaba viendo nacionales, entre ellos a Roy Campos,
y al este señor del financiero, que es interesante ver que ellos ven movimiento, pero no ven mucho movimiento. O sea, no sé, hablan de que están polarizados algunos estados, pero en otros está planchado, ¿no? Fíjate que hay un tema bien interesante en este sentido, ¿no? Creo yo que la elección que estamos ahorita viendo puede confirmarse como una elección atípica. Ajá. O no sé cómo la veas tú en ese sentido. Sí, considero que es atípica totalmente. ¿No? Esta es la primera vez que tenemos tantas elecciones y creo yo que tenemos que considerar las variables que nos han llevado hasta este momento para poder hacer un análisis objetivo. Y ojo, tener un análisis objetivo no quiere decir que no se va a criticar cosas del gobierno o que no se va a criticar cosas de la oposición. Entonces, Toño, creo yo que el componente local de las campañas no está siendo estimado por las encuestas nacionales. ¿A qué me refiero? Okay. López Obrador trae una aceptación como presidente algo entre el 60 y el 70%. La intención de voto para Morena va del 40 al 50%. Pero cuando tú ves las encuestas, sobre todo para gobernador, los candidatos de Morena a los gobiernos traen un promedio de 33 a 45 puntos. ¿Qué quiere decir esto? La marca madre es López Obrador, hablando en términos de mercadotecnia. Okay. La marca de soporte es Morena. Sí. Pero pierdes casi 20 puntos de la marca madre en la marca de soporte. Sí. Y la marca de soporte, cuando tú le pones un candidato, cuando le pones el candidato que va a abanderar la marca de soporte, porque no puede abanderar junto con la marca madre, como lo hicieron en el 2018, que los candidatos lo único que tuvieron que hacer es aparecer en los mismos espectaculares que López Obrador. Así es. Eso ahora no se puede. Entonces, la marca de soporte pierde entre 10 y 15 puntos cuando se le pone un candidato. Es decir, cuando ya preguntas si quieres votar por fulanito de tal que va por Morena, tu análisis es distinto. Ya no estás tan dispuesto a votar por esa persona a pesar de venir de la marca madre. Entonces, los casos que estamos viendo son muy estables porque la intención de voto para Morena se mantiene estable, porque la popularidad del presidente se mantiene estable, porque él sale todos los días durante 2 horas y media, a decir y defender su gobierno. Entonces, no tiene por qué moverse López Obrador, ¿no? El país puede considerarse que muchas cosas van mal, pero su mañanera para eso sirve, para sostener su popularidad. Sin embargo, cuando toda la popularidad de López Obrador a la intención de marca de voto de Morena le pones un candidato local con negativos locales, que lo conoce la gente, que sabe que no regresó al distrito, que hizo mal trabajo en una presidencia municipal, que no se paró de nuevo a platicar con la gente, que lo único que se dedicó fue a alzar el dedo en el Congreso, la fórmula cambia, Toño. Sí. Entonces, creo que las principales perdedoras en el ámbito nacional en esta elección van a ser las encuestadoras, porque están fallando en meter esos 10, 15 puntos que puede perder un candidato de Morena en lo local, porque no es López Obrador, porque no representa la marca madre, porque no representa la marca de soporte y porque tiene negativos ya producto de un desgaste natural del gobierno. Entonces, si nosotros proyectamos esa intención de voto con los 10 puntos en promedio que pierde Morena al ponerle un candidato, puede que Morena siga ganando la mayoría de las curules del Congreso del próximo año, pero no va a ser la mayoría absoluta ni tampoco la calificada. Va a ser una mayoría o va a ser la primera mayoría y vamos a ver seguramente, porque acuérdate, Toño, que son 300 diputados electos y 200 diputados por la vía plurinominal. Para los 200 por la vía plurinominal también cuenta no solamente el número de diputaciones ganadas, sino los votos. Es una fórmula algorítmica que va balanceando conforme se va llenando las 300 curules. Entonces, podemos ver un escenario, la verdad, catastrófico para Morena,
donde ganen menos de 250 junto con sus aliados, ¿no? Es por eso que Movimiento Ciudadano va a ser tan importante, porque ellos no están ni con Morena, se supone, ni tampoco con el PRIAN. Entonces, ellos van a hacer esa bisagra en el medio, ellos van a lograr a lo mejor entre 10 y 15 diputados, cuando mucho, pero van a ser fundamentales para las votaciones fuertes, para las votaciones donde se necesite ya sea una mayoría absoluta o una mayoría calificada. Entonces, en este sentido, Toño, creo yo que los encuestadores nacionales están subestimando precisamente el componente local de la elección. No hay forma de estimarlo, porque entonces tendrían que ser 300 encuestas en 300 distritos para tener el dato exacto. Pero yo creo que pues está muy subestimado lo que Morena trae, porque sí es cierto, aquí en Sinaloa López Obrador trae 70% de aprobación, Morena como partido puede traer el 50%, pero Rocha en el promedio de encuestas está entre el 40 y el 45%, y Mario Zamora está entre el 25 y el 35% más o menos, donde la diferencia de las encuestas que son públicas va de los 5 a los 10 puntos, lo que quiere decir que la elección todavía aquí en Sinaloa no está decidida. Fíjate que es muy interesante esto que estás diciendo, y de alguna manera coincide. Fíjate, los análisis nacionales dan apretado, bueno, para el PAN y dan dos seguras, en Nuevo León y Querétaro. Para el PRI dan una o dos, pero el resto están apretadas. Estamos hablando prácticamente de ocho candidaturas a gobernador. Esto baja la expectativa nacional para Morena, que creía que podía ganar hasta 13. Sin embargo, estamos viendo que ese número va a estar oscilando entre 8 y 9, yo creo, ¿no? Fíjate que esto es un buen análisis, Toño, porque el año pasado, a estas alturas, cuando se empezaban a hablar de elecciones, incluso en Querétaro, que es un bastión panista, se hablaba de que podría ganar Morena, ¿no? Y es lo que te digo, la intención de voto con la marca madre, que es López Obrador, y la marca de soporte, que es Morena, está en función de la popularidad de un presidente sumamente popular, porque es totalmente atípico al político tradicional. Entonces tú no puedes desaprobar algo que todavía quizás no demuestra todos sus colores y lo apruebas a López Obrador. Sí. Entonces, hace un año se decía que Morena iba a arrasar en todas las elecciones, ¿no? Sí. Hace un año por lo menos se llevaba 14, que en enero, se llevaba por lo menos 14 de las 15. Sí. En febrero ya empezamos a ver debilitamientos de Morena localmente. Para marzo ya tenía seguras únicamente 8 gubernaturas, y ahorita con las encuestas que están en el ambiente, Morena no puede asegurar más de 4 gubernaturas, ojo, sí. Y no son las gubernaturas más importantes. O sea, se pudiera decir que está fuerte en Zacatecas, pudiera decirse que está fuerte en Tlaxcala, pudiera decirse que está fuerte obviamente en Guerrero, y pudiera decirse que está muy fuerte en Michoacán. Y probablemente pudiéramos hablar de Baja California, pero ojo, en Baja California puede haber una sorpresa ahí con Jorge Campos. Sonora, el caso de Sonora, se veía muy fuerte la llegada de Durazo a la gubernatura, pero muy temprano en la contienda se puso el Borrego como candidato ciudadano, y ahorita yo creo que Sonora se lo lleva a la coalición. Baja California Sur, Baja California Sur, desde que inició la campaña, el PAN, la coalición que lleva el PAN, tomó la delantera ante la coalición de Morena. Chihuahua, a pesar de los problemas que tuvo la candidata del PAN con el gobernador de Chihuahua del PAN, pudo lograr la candidatura, y ahorita va prácticamente como caballo de Hacienda, puntero, y no la para nada. Sí. Nuevo León, cuando se decía que iba a ser Tatiana Cloutier la candidata, sí se esperaba, y luego sale Samuel García, y luego sale el priista, y ojo, se desconfiguró la elección. San Luis Potosí, se pelearon localmente los dirigentes de los partidos del Verde aquí de Morena, y eso significó
que se dividiera el voto opositor, y ahorita es muy probable que gane ya sea el candidato del Verde o el candidato de la Alianza. Campeche también es un caso interesantísimo, porque tienes a Laida Sansores ahí, que es súper cercana a López Obrador. Bueno, ahí hubo un problema en el PRI, el candidato que debía haber sido del PRI se fue a Movimiento Ciudadano y ahorita está a la delantera del Movimiento Ciudadano. Y bueno, tienes los casos que mencioné, ¿no? Tlaxcala, Colima también es un caso interesante, porque Colima estaba muy fuerte Morena y ahorita ya está muy fuerte la candidata de la Alianza, que creo que viene del PAN. Y por último Nayarit, que es otra gubernatura que pudiera también ganar con cierta facilidad Morena, ¿no? Entonces, así rapidito me fui a los 15 estados, pero ya ahorita en todos los estados ya no vemos una dominancia de Morena como lo veíamos al inicio de este año. Ya ahorita, solamente 4 meses después del inicio del año, ya podemos ver cómo la oposición ha avanzado, y cuando tú analizas más allá del número específico de cuánto porcentaje pudiera tener cada candidato y te fijas en las tendencias, hay un dato que es muy importante ver. Morena está estático o en el mejor está perdiendo, o está estático en el mejor de los casos. Si yo hago el promedio simple de cómo se han movido las 15 gubernaturas para los candidatos de Morena, no han ganado ni un punto. De hecho, han perdido un punto en el promedio de las encuestas. Cuando yo veo el promedio de los de la Alianza, han ganado en promedio 6-7 puntos. Cuando yo veo los candidatos del Movimiento Ciudadano, han ganado por lo menos un punto a los candidatos a gobernador. Obviamente muy impulsado por el caso de Samuel García de Nuevo León y del candidato de Campeche, que no recuerdo ahorita. Y cuando tú ves las otras opciones, o sea, el PS, redes sociales progresistas, Fuerzas por México, realmente no se han movido, están cachando, como le digo yo, la morralla electoral, que es, o sea, aquellos que no quieren votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por Morena, entonces se van a otra opción, ¿no? Y los indecisos han bajado en función de lo que ha subido la alianza opositora del PRI, del PAN y el PRD. Entonces, realmente a quien le ha beneficiado la campaña, lo cual es muy natural, es a la oposición, porque cuando tú partes de una base donde tienes un partido dominante, con todo el control, con un presidente muy popular, el único lugar a donde puede ir tu candidato es abajo, ¿no? No puede subir mucho más. Los que van a votar por Morena estaban decididos a votar por Morena desde antes de que empezara la elección. Sí, sí. El chiste es cuánta gente tú como oposición, lo platicamos aquí la vez pasada, cuánta gente vas a animar tú para que salga a votar el día de la elección, si tú eres oposición, y qué incentivo les vas a dar, más allá, obviamente, de lo que se conoce también como incentivos electorales, ¿no? Sino que realmente cómo los vas a envolver en un proyecto que los haga salir a votar, más allá de lo que puedan obtener el día de la elección. Oye, Juan, aquí hay algo también interesante en Sinaloa, por lo que acabas de decir, de estos partidos pequeños. Habrá que ver cuánto le va a quitar Sergio Torres, le va a quitar Rosa Elena, o le va a quitar el Partido del Trabajo a los partidos punteros, ¿no? Porque fíjate que sí, se esperaba que tanto Sergio Torres como Rosalena Millán le quitaran votos al PRI. Ajá. Y no está siendo el caso. Le están quitando más votos a Morena. Porque quien está perdiendo en las encuestas, de nuevo, que son públicas, quien está perdiendo posiciones es Morena y el candidato de Morena, y quien está ganando posiciones es Mario Zamora. Entonces, una de las cosas que se anticipaba y que se decía, no, cuando salgan Sergio Torres y Rosalena se han llevado muchos votos del PRI, y eso va a funcionar a favor de Morena. No necesariamente estamos viendo eso en las encuestas, ¿eh? Se está viendo que es gente que votaría por Morena, ¿no? Pero que no quiere votar por el PRI, y entonces se iría por estas nuevas opciones para no sentir que votó por las dos opciones que no han funcionado. Oye, pero es un porcentaje muy chico, ¿no? Es chico, realmente es chico. Yo creo que lo que más va a contar aquí, si no veo la clase política fuerte del PRI con Mario, eso me llama la atención. No veo a Jesús Vizcarra, no veo a los exgobernadores, no veo esa clase que de alguna manera ha vestido siempre a los candidatos del PRI.
No sé si vaya a ocurrir algo parecido en otros procesos, que haya quien jale la tendencia hacia un lado a partir de de la última semana. Fíjate que es una muy buena observación, Toño, y no sé si sea estrategia de campaña. Te voy a decir por qué. Creo yo que por primera vez en muchos años, el PRI con Mario Zamora a la cabeza tiene chance de romper con los sismos del Estado, con el millanismo, con el aguilarismo, con el vizcarrismo, ¿no? Sí. Mario Zamora es una persona que no es un improvisado de la política, pero sí representa ahora sí una nueva generación. Es un hombre joven, ¿no? Sí, joven. Tiene, según yo, 46 o 47 años. Y no sé si se ha deliberado que no se vean en la campaña todas estas figuras o si sea una falta de apoyo. Sin embargo, el electorado joven y el electorado que puede mover la elección, que es la clase media independiente, ¿qué le gustaría ver más? Esa ausencia de las grandes figuras priistas típicas y tradicionales, o a las figuras queriendo influir en la opinión de Mario. Creo que puede ser lo primero, ¿no? Sí. Creo que abona un poco más esa ausencia, porque al final del día Mario ha recibido el respaldo, por lo menos mediático, de prácticamente todas estas figuras. Y quizás sea una oferta de valor que no se quiere decir, pero se juega con esa idea, porque sí, es la primera vez que vamos a ver, ahora sí, un cambio generacional. En caso de que Mario Zamora logre la gubernatura, es la primera vez que vamos a ver un verdadero cambio generacional en el gobierno del Estado. Fíjate, hay otro dato que yo destaco incluso para mañana en Brecha. La competencia más fuerte se va a dar en los distritos federales. Yo veo incluso que ahí el PRI le echó a gente muy experimentada. Está por un lado Víctor Godoy, Alfredo Villegas, el Pío Esquer, que son gente, por ejemplo, en el caso del Pío Esquer nunca ha tenido experiencia, pero es muy conocido. En el caso de Víctor Godoy, pues es muy conocido en su distrito, sobre todo la región de Navolato, Angostura y toda esa zona, ¿no? Y Alfredo Villegas está en uno de los distritos donde hay mucha fortaleza panista. Y tal parece que ahí la organización del panismo está dando muy buen resultado. Y contrapartida, Víctor Godoy se va a tener que enfrentar a Fernando García, allá en esa zona. Y Alfredo Villegas se va a tener que enfrentar a Merari Villegas, que también son candidatos fuertes por parte de Morena. Aquí está interesante porque para que Morena alcance la mayoría calificada necesita 334 diputados, ¿no? Si no, la vez pasada alcanzó 326, creo, o 25, no me acuerdo el número, pero no lo alcanzó. Ahora es y aquí está lo interesante, ¿no? Fíjate, yo casi te puedo firmar, Toño, que no va a sacar los 7 distritos que sacó en el 2018 en Morena. ¿Qué distritos puede perder? Puede perder el 2. El 2. El de Ahome. Sí. Ojo, el candidato de Ahome es muy bien visto. Puede perder el 3 de Víctor Godoy, ¿no? Como bien dices, es una persona respetable, un empresario muy fuerte en Navolato y en prácticamente toda la región del Ébora. Tiene mucha presencia, tiene trabajo, fue alcalde, fue diputado, no es ningún improvisado. En el 4, cuidado, tenemos ahí una situación interesante en Guasave con el diputado local Heleno, que se pasó de Morena ahora a la Alianza, que es una figura política muy importante allí en Guasave. Y tienes los casos que bien mencionas aquí en Culiacán de Sergio Esquer, el Pío, y de Alfredo Villegas, ¿no?
yo creo que por lo menos esas 5 diputaciones van a estar muy competidas. Muy competidas. ¿No? Ya están y para ganarlas esas 5 de parte de Morena, con un desgaste de gobierno, y con esto que te comento, de que tienes 60% de aprobación del presidente, 40% de intención de voto Morena y 30% en promedio de intención de voto Morena con candidato, no está tan difícil ganarles cuando tienes el respaldo de una marca, sí, a lo mejor debilitada del PRI y del PAN, pero ya juntos a lo mejor la cosa cambia, ¿no? Entonces, yo sí te puedo anticipar aquí en Sinaloa que no van a llevarse las 7 diputaciones, van a perder por lo menos, en el peor de los casos, 1 o 2. ¿Cuáles pueden ser los distritos que están por las campañas que vemos? Realmente no hemos visto encuestas ahorita en los medios, salvo una del debate, pero si lees esas encuestas y analizas, hay riesgo para Morena prácticamente en todos lados. ¿Por qué? Porque el número de indecisos, ¿no? Los que no están convencidos a votar por Morena, están muy altos, están por los 30%, ¿no? Entonces, ahí va a estar una elección bien interesante que pues obviamente va a llamar toditita la atención del centro. Porque imagínate, si en un escenario conservador la oposición se lleva 2 de estos distritos, digamos que se van el 4 y el 3, ¿no? Sí. Que son distritos que pueden tener ahí cierta fortaleza coyuntural. Estás hablando de que pues prácticamente estás llevando prácticamente el 30% de votos menos. Así es. ¿No? O 30% menos diputados, ¿no? Ahora, Sinaloa fue el segundo estado, Toño, después de Tabasco, con mayor votación porcentual para Andrés Manuel. En Tabasco, Andrés Manuel ganó con casi 70% de los votos. En Sinaloa ganó con, si mal no recuerdo, 63-65%. Ajá, sí. ¿No? Entonces, pudiéramos considerar que Sinaloa es un estado sumamente morenista, ¿no? O amloísta, sí. ¿no? Y eso quiere decir que si en un estado sumamente amloísta se perdieron el 20% de las curules, si nosotros lo trasladamos, hacemos una regla de 3, ¿no? Pues entonces pueden perder entre 80, más o menos entre 80 y 100 curules, ¿no? Aguas, puede haber sorpresas. Incluso la oposición está pensando en que puede ganar hasta 150. Claro, por supuesto. O sea, de hecho, están enfocados, según entiendo, en ciertas diputaciones que son claras para ganar. Sí. Y en las que tenían fertilidad electoral, como por ejemplo la del 5º distrito del Presquer, pues aventaron candidatos que lo máximo que puedes decir de ellos es que a lo mejor no tienen experiencia y a lo mejor ahorita en este momento no tener experiencia política es algo bueno. Sí, es una cara nueva y eso es una ventaja. Bueno, pues Juanito, la verdad que me da mucho gusto poder hacer un análisis contigo de esta naturaleza. Ya vemos que se están acercando las etapas. Yo espero poder platicar contigo cuando ya esté en la tercera etapa, que es la invitación al voto, y cuando ya vamos a ver una mayor intensidad en la participación de los grupos. Y bueno, pues la verdad que me da muchísimo gusto poder volver a estar aquí contigo y continuar con esos análisis. Es un placer y un honor, Toño. Pues no te digo adiós, sino hasta pronto, Juanito. Hasta pronto, Toño, que estés muy bien. Igualmente.